A ver, respóndanme ustedes. Jesucristo ha resucitado. Amén. Amén a eso. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a tomarnos un momento para, antes de la cena que vamos a celebrar hoy, para recordar y revivir ese momento en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Eso lo encontramos en los 4 evangelios. Es tan importante este aspecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a ver por qué, que los 4 evangelios lo mencionan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada cual entrega información que nos ayuda a ver todo el panorama, ¿no?, de lo que fue ese momento tan extraordinario para la cristiandad. Vamos a tomar lo que nos narra el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16 para tener la base bíblica para lo que vamos a estar evaluando en esta mañana. Si se pueden poner de pie, ahí tienen en la pantalla ahí está en la pantalla lo que vamos a leer, Marcos 16:1, que dice lo siguiente: cuando pasó el sábado, o sea que como ya pasó el sábado para el calendario judío, para nosotros es domingo, ¿sí? Para ellos era domingo, para nosotros sigue siendo sábado, porque el sábado terminaba cuando amanecía, cuando aparecía cuando bajaba el sol. Ahí en ese momento era cuando pasó el sábado. El sábado pasó a las 6 de la tarde más o menos y ya es domingo. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, les dijo. Un minutito. Versículo 8. Temerosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron, a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Les reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén a la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos, como les decía, la resurrección se encuentra en todos los evangelios, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la columna vertebral de la fe cristiana. ¿Cómo nos diferenciamos nosotros con otras tantas religiones que hay? Porque en todas esas otras religiones fundadas por hombres, esos hombres murieron y permanecieron en la tumba. Pero el cristianismo, aquellos que hemos creído en nuestro Dios, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el que fundó la iglesia, murió sí, pero resucitó y está vivo. Y esa es la fortaleza, la esperanza, la columna vertebral de la fe cristiana. Si nosotros le quitamos a la resurrección, a la fe cristiana, todo se derrumba. ¿Qué vamos a predicar? Si el que estaríamos predicando seguiría muerto. No nos queda absolutamente nada sin la resurrección. Y esto está muy bien explicado por el apóstol Pablo en la primera carta que le escribió a los Corintios. En el capítulo 15, sería muy importante que lo puedan leer, porque ahí él hace una tesis acerca de la importancia de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección en el cristianismo? Se ve que en la iglesia de Corinto había quienes dudaban de la resurrección o por ahí no la creían y por lo tanto su fe estaba débil o estaba mal fundamentada. Entonces por eso el apóstol Pablo les escribe en esta carta a los Corintios en el capítulo 15 y ahí da una exposición precisa de la necesidad que hay de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que podamos seguir adelante con fe y sabiendo de que la victoria Jesucristo la ganó en la cruz al resucitar y darnos vida por la fe puesta en Él. Fíjense 1 Corintios 15, 14 lo que dice. Y si Cristo no ha resucitado, está hablando figurativamente, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no serviría para nada, como tampoco la fe de ustedes serviría para nada. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, si yo no tengo la resurrección, no tengo nada que decir, nada que predicar. Si no tenemos resurrección, ni ustedes ni yo tenemos fe para ser salvos. ¿En qué vamos a poner nuestra fe? Él sigue escribiendo en el versículo 15, aún más. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Estaríamos predicando una mentira. Eso es lo que él está diciendo, si Jesucristo no hubiese resucitado. Y el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado estando muerto. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Fíjense. Si no hay resurrección, no solo no tengo fe salvadora, sino que viviría toda mi vida sumergido en transgresiones de la ley y sumergido en el pecado.
toda la vida, si Cristo no resucitó. Esto me dice claramente que la resurrección de Jesucristo está íntimamente ligada con el perdón de mis pecados. La resurrección de Cristo era necesario para que mis pecados sean perdonados. Olvidar esta conexión puede pasar porque a veces nos acordamos del Evangelio, pero nos olvidamos de la cruz, y sin la cruz el Evangelio está incompleto. Fíjense. En el versículo 19 el apóstol sigue escribiendo: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? En otras palabras, hemos creído en una falsa enseñanza, estamos pensando y creyendo que vamos a tener salvación cuando no la tenemos ni ahora ni la vamos a tener después. ¿Se entiende esto, no? Seríamos unos desdichados restringiéndonos de los placeres temporales de esta vida, y cuando llegara el momento de la salvación y de llegar a estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos nada, tendríamos la mano vacía y seríamos dignos de lástima, porque creímos algo que no era cierto. Por eso en 1 Corintios 15:32 el apóstol escribe: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Para qué nos vamos a esforzar en algo que no tiene futuro? Disfrutemos de la vida, comamos, bebamos, casémonos, avancemos, hagamos las cosas, porque en la muerte termina todo. Ayer estaba escuchando en la televisión un diálogo que Facundo Manes, el científico y diputado nacional actual en la Argentina, no sé si lo han escuchado alguna vez hablar o tener alguna disertación. Él estaba haciendo una charla con uno de los periodistas, y en la entrevista le preguntó: ¿qué pasa después de la muerte? Según vos entendés, él es un científico neurocientífico, diputado nacional, alguien que se ha preparado muchísimo, ha estudiado en distintas universidades internacionales, y cuando le preguntan qué pasa después de la muerte, él contestó: quedamos en la memoria de nuestros seres queridos. Y él explica: cuando mi papá falleció, lo amaba, se ve a su papá, quedó en mi memoria y en mi corazón. ¿Se dan cuenta que la ciencia no responde a la realidad del ser humano? Él dice: quedamos en la memoria de nuestros seres queridos. O sea que nuestra vida termina ahí, somos un recuerdo y nada más, según el pensamiento de muchas personas. Pero la Biblia nos enseña claramente que nuestra alma y nuestro espíritu seguirán viviendo por la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. De no haber resucitado Cristo, todos los seres humanos iríamos al infierno sin excepción. Fíjense el peso extraordinario que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin la resurrección no queda nada. Es vaciar la cruz de contenido. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en esa cruz no sirvió para nada. Por eso el apóstol Pablo, cuando empieza esta tesis de Corintios 15, cuando va a escribir ese capítulo, él deja claramente que debemos ser personas cristocéntricas, que Cristo sea el motivo y el centro de nuestra vida.
Y él en 1 Corintios 15:1, al comenzar ese capítulo, escribe: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si es que se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y por los evangelios sabemos que se apareció a muchas otras más personas, y en un momento sobrenatural y extraordinario dice la palabra de Dios que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Solo el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo podía hacer eso. La cruz nos trajo el perdón y la resurrección de Cristo nos trajo la esperanza. Cristo resucitó. Acá lo que Pablo quería reafirmar era lo que había pasado verdaderamente en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien duda, ahí tiene la explicación de la necesidad que hay de esa resurrección preciosa. Por eso la cruz con lo que el cristianismo se identifica es una cruz vacía. Ustedes vieron que los que usan la crucecita y creyeron en nuestro Señor Jesucristo, yo tenía una y no sé dónde está, creo que una de mis hijas la está usando. En algún momento se la vi. No tiene a Cristo, está vacía. Sería oportuno también tener una medallita con una tumba vacía, con la piedra corrida. Ahí está expresando lo que verdaderamente significa el Evangelio para nosotros. Hermanos, me ha sucedido más de una vez de predicar el Evangelio, como se imaginarán. Y se lo estaba explicando a un grupo de jóvenes, años atrás. Y les expliqué el camino a la salvación, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él murió, Él resucitó. Tendríamos nosotros que haber ido a esa cruz del Calvario por nuestros pecados en condenación, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros por ser transgresores de su ley y pecadores. En fin. Y le digo: ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Le digo a uno de ellos. Sí, me dice. Le digo: ¿vos creés que Jesucristo resucitó? ¿Cómo? Me dice, resucitó. Le digo: sí. Él estuvo muerto durante 3 días, estuvo sepultado en un sepulcro. Y al tercer día resucitó y cobró la vida. Me dice: ¿estando muerto? Sí, estaba muerto y resucitó. ¿Lo crees? Y se quedó pensando ahí. Se ve que estaba razonando lo que le estaba diciendo. Y me dice: no lo creo. Pero mirá que es una palabra, es un hecho que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Crees en la Biblia? Sí. Y ahí está escrito que Jesucristo resucitó. Yo sé que Él resucitó porque transformó mi vida. Y estando muerto resucitó. Resucita el muerto. ¿Quién va a resucitar? Me dice: no lo creo. Mi mente no razono y no entiendo cómo alguien puede volver de la muerte a la vida. Y ahí charlamos un poco más, siguió con la misma idea. Y le dije: bueno, pensalo, orá, porque realmente el tema de la resurrección es fundamental para que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Y no pude avanzar. No le pude invitar a hacer la oración de fe. ¿En qué iba a poner la fe? ¿En alguien muerto?
Fíjese lo trascendente, hermanos, que es que podamos creer verdaderamente y aquel que le estamos hablando pueda creer de corazón que Jesucristo resucitó. Las últimas palabras de Jesús estando sobre la tierra no fueron pronunciadas cuando Él estaba en la cruz. Pronto a morir, te entrego mi espíritu, fue lo último que dijo estando en la cruz. Pero eso no fueron las últimas palabras de Jesús. Si nosotros vamos a Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos, los discípulos, después de haber resucitado, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Y saben que yo le decía al Señor, Señor, qué desafío difícil nos dejás, aquellos que estamos en la tarea, en el servicio de enseñar tu palabra, porque es muy difícil enseñar a obedecer todo lo que nos has mandado. Es difícil que yo le diga a alguien, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro porque la dice la palabra. No peques, no mientas, no defraudes, no tengas malas actitudes, no lastimes. ¿Es difícil o es fácil? Es difícil. Fíjense que Dios fue adoctrinando y enseñando a su pueblo y de vez en cuando en la palabra de Dios vemos que Dios vuelve a decir lo mismo y vuelve a decir lo mismo y vuelve a decir lo mismo. Porque cuesta que la gente obedezca. Pero yo le dije al Señor, dame una pauta mediante la cual yo pueda utilizar para enseñar a los demás a obedecerte. Y el Señor me respondió. Él me dijo, están en el Evangelio según San Juan, Él me dijo, obedeceme vos a mí y ellos te obedecerán a vos. Fíjense. Dios claramente me estaba diciendo que si yo obedezco a la palabra de Dios, obedezco a lo que Él me dice. Y esto no es porque yo esté acá como pastor, es para todos nosotros. Si te ven obedecerme a mí, obedecer la palabra que yo te he dejado, cuando vos hables, va a haber una autoridad en tu palabra, vas a despertar que las personas que te escuchan te crean y de esa manera ellos me van a obedecer a mí porque te vieron obedecer a vos. Hermanos, si está en el corazón de ustedes enseñarle a alguien a obedecer a Dios, ustedes son los primeros que tienen que obedecer a Dios para que después los otros obedezcan. Ténganlo esto muy en cuenta, muy en cuenta. Yo no puedo ir a enseñarle a alguien algo que yo no estuve haciendo antes. No puedo. Sería un hipócrita. ¿Qué significa que Jesucristo tenga autoridad? Eso quiere decir que Jesucristo tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre la muerte. En la cruz Él mostró poder sobre el pecado y en la resurrección precisamente mostró que tiene poder sobre la muerte porque Él es Dios.
Saben que el Evangelio según San Marcos amplía las últimas palabras de Jesús sobre la faz de la tierra antes de ascender a los cielos. Lo leímos, lo repito, Marcos 16:15, les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Al que crea y sea bautizado será salvo, pero al que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Quién lo cree? En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas, que esto puede ser un idioma diferente a la lengua materna. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. O sea, ahí tenemos autoridad y poder sobre la muerte, y pondrán las manos sobre los enfermos y éstos recobrarán la salud. Y saben que por lo general se piensa de que estas palabras, como Jesús se las dijo a los discípulos, los 11 discípulos que estaban ahí escuchándolo a Jesús, después que Jesús les dijo hombres de poca fe, porque no habían creído a los que le anunciaron que habían visto a Cristo, no les habían creído, dudaron. Hombres de poca fe. Yo diría que no solo eran hombres de poca fe, que es lo más importante, eran desmemoriados, porque Jesús les había dicho claramente que Él iba a resucitar. Hermanos, ¿saben que muchos piensan que este mandato de nuestro Señor Jesucristo es para los pastores, es para los líderes en la iglesia, para el equipo pastoral? Y en realidad, si uno mira esta palabra, dice: estas señales acompañarán a los que crean. Punto. O sea que está diciendo el Señor aquí que todo hombre y mujer que recibe a Cristo en su corazón como el Salvador de su vida, expulsará demonios, hablará nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Acá habla esto de tomarán cuando beban algo venenoso, porque en la época de Jesús, en la época romana, cuando no se quería un gobernador, a alguien del Senado, o había algo contra otro, lo envenenaban. Por eso dice acá, cuando beban algo venenoso. Hoy, ¿quién toma algo venenoso? Por accidente podrá ser. Pero acá lo que está diciendo es que orarán por los enfermos y resucitarán y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Acá le está hablando a esta congregación. Yo quiero que seas consciente de esto, hermano y hermana. No te me quedes atrás. No necesitas una autorización pastoral para ir a orar por alguien y hacerlo con autoridad. Yo quiero reafirmarte y asegurarte de que esta palabra que está aquí escrita es para toda la iglesia. Y yo quiero pedirle y rogarle al Señor que se abran los cielos sobre vos y sobre mí para estar conscientes de lo que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, le dijo a la iglesia que tenía que hacer. Vayan. ¿Se dan cuenta de esto? Pasa muchas veces que a nosotros nos piden orar porque, no sé, piensan de que el pastor tiene un número privado con Dios y de esa manera tenemos más llegada. Pero acá dice claramente: estas señales acompañarán a los que crean. Por eso le ruego al Espíritu Santo que descienda con un espíritu de servicio
despertar tu corazón, anhelar y tener la expectativa de poder llevar a otros a los pies de Cristo, orar por ellos y si hay demonios que están afectando a esa persona, liberarla. Si Dios te da el don de nuevas lenguas, hablar nuevas lenguas. Atar la muerte y echarla fuera y orar por los enfermos para que recobren la salud. Volvamos ahora a lo que pasó con estas 4 mujeres. Es una historia muy interesante la que Marcos está describiendo acá. Fíjense que dice cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, Salomé compraron especias aromáticas. ¿Se acuerdan de que el pueblo judío durante el día sábado no podía hacer nada? Tenía que estar en reposo y, por supuesto, adorando a Dios. Por eso ellas esperaron que pase el sábado, o sea, después de las 6 de la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, ellas salieron recién ahí, que los negocios habían abierto seguramente por un rato, unas pocas horas antes de la noche, y compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo. O sea que para nosotros eso lo hicieron el domingo, para ellos el primer día de la semana, el domingo. ¿Y por qué fueron a hacer esto? Porque ellas querían honrar, aún estando muerto, querían honrar a su Señor Jesucristo. Se acostumbraba esto a hacer a los muertos. Y estas especias aromáticas se utilizaban para prolongar el olor putrefacto que el cuerpo en algún momento iba a desarrollar. Entonces como que trataban de atenuar eso en el tiempo, pero estas 2 mujeres lo que querían hacer, aparte de esto que les estoy comentando, era servir y honrar a ese Cristo que tanto amaban. Por eso estaban ahí expectantes. Estas mujeres habían visto cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Cristo y lo fue a llevar en el sepulcro. Lo habían visto, ellas sabían dónde estaba Jesús. Pero como era sábado no podían hacer nada, esperaron a que venga el primer día de la semana para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, porque ellas verdaderamente lo amaban. Uno pensaría, pero si está muerto, ¿qué sentido tiene tanta molestia de levantarse temprano porque se levantaron apenas salió el sol? Y prepararon enseguida todo para ir a dirigirse al sepulcro y honrar a ese Cristo maravilloso que habían conocido, que sabían que estaba muerto porque no sabían todavía que había resucitado, pero ellos fueron por amor a Cristo. Y saben que esta es una lección para nosotros. Fíjense, si ellas, sabiendo de que el cuerpo de Cristo estaba muerto y ya no iba a poder hacer nada más de todo lo que había hecho, ¿qué hacemos nosotros hoy día que sabemos que Cristo resucitó? ¿Y hasta dónde nos esforzamos para servirle a Él, honrarlo a Él, hacer algo por Él? Ellas lo tenían muerto, hicieron todo lo que pudieron y si podían hacer más lo hubiesen hecho para servirle, para estar con Él, para honrarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora va a venir el invierno y va a ser frío en algunos meses. Y muchas veces es el frío el que nos frena y nos quedamos en casa. O es la lluvia y nos quedamos en casa. Teniendo la posibilidad de ir y hablarles a los vecinos, a los compañeros de trabajo,
Y no lo hacemos. Y no honramos a nuestro Dios. Y no hacemos precisamente lo que Él nos dijo antes de ascender a los cielos. Pero ellas llevaban una preocupación en su corazón. Dice que iban diciéndose la una a la otra. Era un tema que estaban discutiendo, que decía, ¿quién nos va a quitar la piedra de la entrada del sepulcro? Se preguntaron. ¿Quién la va a mover? Ninguno de los varones, hasta donde ella sabía, de los discípulos iban a ir al sepulcro porque habían disparado, estaban escondidos. Acabamos de leer que estaban llorando y tristes, encerrados en una habitación porque le tenían miedo a los judíos que habían llevado a Cristo a la muerte. Así que ellas se veían solas ahí. ¿Quién nos va a quitar la piedra de la entrada del sepulcro? Saben que en ese tiempo, cuando se colocaba un cuerpo muerto en un sepulcro, era común que se le ponga una piedra para que los perros salvajes, los animales garroneros, inclusive ladrones que querían ir y quitarle, si tenían algún anillo, algo precioso, quitárselo. Y para evitar eso se ponía una piedra. Pero sabemos que en el caso de Jesús, los mismos judíos, autoridades judías, lo que habían hecho es que habían ido a ver a Pilato, porque ellos se acordaban que Jesús había dicho que el tercer día iba a resucitar. Él dijo, derriben este templo y a los 3 días lo construiré. Y le dijo a los discípulos que iba a resucitar. Y parece que los judíos que no creían en Cristo, creían más en su palabra que los discípulos. Entonces le pidieron a Pilato que ponga una piedra, que la selle y que ponga soldados para que cuiden el sepulcro. Tenían miedo de que alguien se robe el cuerpo de Jesús y después digan que había resucitado. Y sabe que investigando, indagando en esto, la piedra era una piedra muy grande, al menos la que habían puesto en la tumba de Jesús. Dice la literatura que era una piedra de más o menos 2 metros de diámetro, o sea, más o menos desde mis pies hasta acá, deben ser los 2 metros. Era una piedra relativamente gruesa y había hecha rueda y había que hacerla rodar para que entre en el hueco de donde estaba el sepulcro. Y como era difícil de hacerla rodar, los que la colocaban, ¿qué hacían? Hacían como un canal, como una zanja en bajada, la bajada hacia el sepulcro, de tal manera que esa piedra baje más fácil y se puede ubicar y ¡clac!, encajar en la boca de la tumba. Así que imagínense que sacar esa piedra significa hacerla girar cuesta arriba. En mi casa hay pendiente. Nosotros, los vecinos nuestros, viven unos centímetros, metritos más arriba que nuestra casa. Todo nos baja a nosotros y se va al Camino Centenario. Y más de una vez se nos quedó el auto. Y si el auto lo empujábamos porque no quería arrancar, iba para abajo hacia la bajada, íbamos bárbaros. Pero no arrancaba y ya se terminó la calle, teníamos que ir para arriba. ¡Ay, hermano, subir ese auto! Empezamos a llamar a los vecinos, a medio mundo, para que lo muevan para arriba. Imagínense esa piedra. Así que la preocupación de estas mujeres era verdaderamente genuina. Ellas sabían lo que tenían delante. Pero ¿qué dice la Biblia? Al fijarse bien, otra versión dice, al levantar la vista, se dieron cuenta de que estaba corrida. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que esa piedra tan grande y tan pesada fue corrida del lugar?
Sabemos por los otros evangelios y los que han leído la palabra de Dios, esa piedra fue corrida por un ángel que Dios mandó con truenos y ruido, la corrió, la sacó de su lugar y dice que se sentó sobre ella. Yo me imagino al ángel ahí sentado arriba de la piedra, victorioso, porque había sacado la piedra que estaba ocultando, estaba cerrando la boca de entrada del sepulcro. Y esto me lleva a pensar, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que hacer algo que nos parece imposible de lograr? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces estás orando por alguien que no tiene a Cristo en su corazón y estás orando para que esa persona conozca a Cristo? Y lo ves como imposible. Está esa persona en tantas distintas cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña que te parece imposible. Y uno piensa, ¿y quién va ahora a hablarle? ¿Quién va a tocar el corazón de esta persona, de este hijo, de este familiar, de este hermano? ¿Quién? Y acá tenés un claro ejemplo de que aunque vos no veas a Dios haciendo nada, Él está obrando cuando hay una necesidad que suplir. Él lo hizo con ellas. Jesús sabía perfectamente que estaban yendo a ver a Jesús con un propósito que las sorprendió. Dice la palabra de Dios que entraron, espérenme que me fui del versículo, dice la palabra que entraron, acá estaba buscando el versículo que quería, 28, entraron al sepulcro, perdone que me... Dice la palabra de Dios en Mateo 28 que estaba buscando. Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Pureza, poder del cielo es lo que está describiendo. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Ellas estaban en el sepulcro, lo vieron vacío y no se daban por enteradas que Cristo había resucitado. No les entraba en la cabeza de lo que había pasado. Es más, según el Evangelio de Juan, María Magdalena reclamó el cuerpo de Cristo diciendo: se han llevado a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? No podían creer que algo tan extraordinario había pasado. Ellas necesitaban una explicación de lo que había pasado en la tumba, porque habían ido ahí, estaban tan sorprendidas, tan confundidas, tan extrañadas de lo que veían, que necesitaban una explicación. La tumba vacía ha sido y es una evidencia irrefutable de la resurrección de Cristo. El problema de los que no creen en que Jesús resucitó a través de la historia es porque nunca han podido explicar dónde está verdaderamente el cuerpo de Cristo. Si los discípulos lo escondieron, ¿dónde está? Búsquenlo. Hay otros que piensan, los musulmanes piensan que Jesucristo como profeta sí fue a la cruz y en el momento de tanta agonía se desmaya, lo bajan de la cruz y ponen ahí a Judas, que era el que le había traicionado a Jesús, y Judas es el que murió. Piensan eso.
Otros piensan que los discípulos lo habían robado y lo habían escondido, pero la realidad de todo esto es que si a Jesús lo bajaron y lo reemplazaron por Judas, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Si los discípulos lo escondieron, ¿dónde lo escondieron? Si como María Magdalena decía que le habían sacado al Cristo de la tumba y lo habían llevado a otro lugar, seguramente que preguntaba y consultaba dónde está, no lo encontraron. Porque Cristo había resucitado. Y estas mujeres necesitaban una respuesta. Entonces el ángel, cuando ellas entran y miran y ven que no hay nada, se asombran porque ven ahí a un hombre vestido de blanco, que sabemos que era un ángel por los otros evangelios, les dice: no se asusten. Les dijo: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, identifican bien a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y aquellos que tuvieron la bendición de ir a ver el sepulcro donde se supone que pusieron a Jesucristo, hay un sepulcro del lado protestante y otro del lado católico. Del lado protestante, y ahí se ve que uno entra y a la derecha hay una plataforma de piedra, y ahí es donde lo pusieron a Jesús. Y verdaderamente estas mujeres entraron y no lo vieron. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, está vacío. Él fue crucificado. Fue crucificado y ha resucitado. Nadie se robó el cuerpo. Nadie lo guardó en el ropero. Nadie cambió la tumba. El poder de Dios lo ha resucitado. Claro, imagínense, hermanos. Ellos habían visto, por ejemplo, que Jesús había resucitado al muerto, a Lázaro. Y de repente el que resucitó a Lázaro está muerto, Jesús. Y habrán pensado, si el que resucitó al muerto está muerto ahora, ¿quién lo va a resucitar? ¿Se entiende esto? Por eso le costaba tanto entender la cuestión. Pero el poder de Dios en el Espíritu Santo resucitó a Cristo Jesús al tercer día. Por eso no lo podían encontrar. Entonces el ángel les dice a las mujeres, a las 3 mujeres: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Por eso les decía, los discípulos no tenían fe y eran desmemoriados. Pero sabe que por ahí en momentos de crisis, en momentos de desolación, de frustración, de decepción de ver a Cristo crucificado y muerto, muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Cuando tenemos un problema y lo tenemos que resolver enseguida, tenemos que buscar una solución y la buscamos en nuestra fuerza y no la buscamos en Dios. Porque el momento lo apremia. Pero es verdaderamente ahí donde tenemos que esperar y pensar: un momento, ¿qué me conviene hacer acá? Tengo que orar, tengo que buscar la dirección de Dios. Hay un mejor camino, por ahí me estoy equivocando en lo que estoy haciendo. Y nos olvidamos de lo que Dios nos enseñó, que Él nos iba a guiar en todo lo que fuera necesario. Y a estos hombres les debe haber pasado lo mismo. Estaban llorando, estaban tristes, estaban escondidos, ocultos. Y como saben, esto lo deben haber escuchado muchos, Pedro, específicamente, que era un discípulo, dicen discípulos y a Pedro era un discípulo. Pero Jesús acá quería específicamente mandarle un mensaje a Pedro por lo que él había hecho antes de la crucifixión de Cristo. En Marcos 14, 27 dice: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús a los discípulos, porque está escrito: heriré al pastor, fue Cristo herido en la cruz, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, desaparecerán los discípulos.
pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora, lo que uno pensaría si Jesús dice, voy a morir, después voy a resucitar y de ahí voy a Galilea, ¿qué habría esperado uno de los discípulos? ¿Qué había esperado uno de la actitud de los discípulos? Que enseguida vayan para Galilea. Ahí se van a encontrar con Cristo. Pero todo esto se les borró por la angustia que estaban viviendo. Pero después de que yo resucite, iré adelante de ustedes a Galilea, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro, sacando pecho seguro. Te aseguro, le contestó Jesús, era impetuoso Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy en esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. ¿Y qué hizo Pedro? Antes que el gallo cante 2 veces, Jesús lo negó. ¡Qué terrible! La culpabilidad que tenía ese Pedro debe ser incalculable. El sentimiento de culpa, de tristeza, de llanto. Bueno, de hecho, él volvió a pescar, volvió a ser el viejo Pedro antes de Cristo. Ahora, ¿qué amor el de Cristo? Nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades. Le dio una oportunidad a Pedro que lo necesitaba para todo lo que venía a hacer después. Jesús, hermanos, estaba más interesado en consolar a Pedro que castigar su pecado. Jesús está más preocupado en restaurarnos cuando nos equivocamos y hacemos algo que sabemos que estuvo mal. Él está más interesado en restaurarnos que criticarnos por el pecado que hemos cometido. Ese es un alivio extraordinario para nuestra alma, porque nos equivocamos en la vida o no. Pero Él nos va a dar el mismo tratamiento que le dio a Pedro a pesar de lo grueso que fue su negación. Y fue a consolarlo. Vayan y díganle a Pedro que quiero hablar con él. Y bueno, ahí está la historia que le preguntó si lo amaba 3 veces. Y seguro Pedro lo amaba y ahí Dios lo comisionó para la tarea que tenía que hacer. Ahí Pedro, como muchos cristianos, descubrió que el amor de Jesús es tan grande que podía perdonar el peor pecado de los pecados y contar con Él para servirle y para bendecir a muchos. Lo más precioso en cuanto a Jesús es la forma en que Él confía en nosotros en el campo mismo de la derrota. A veces estamos caídos, estamos aplastados, estamos entristecidos y en ese momento Dios viene y te dice, confío en Dios, tengo una tarea que darte, sigamos adelante. Y por otro lado quedó en la historia que las primeras en anunciar las buenas nuevas de la noticia de que Cristo había resucitado no fueron los apóstoles. Los apóstoles se habían apartado, no para orar, no para dar gloria a Dios porque pronto iba a resucitar Cristo, se fueron a llorar, a lamentarse, derribados. Por supuesto, después Jesús va, los reprende por la poca fe que tenían y les comisiona lo que tenían que hacer. Hermanos, yo quiero ahora poner énfasis en la comisión que Dios nos dejó, Cristo nos dejó, antes de subir al cielo, que está vigente. Fíjese poniéndolo en un resumen. El Señor nos comisiona a los creyentes a anunciar las buenas nuevas a toda criatura, a ser discípulos
de todos los pueblos y de todas las personas que podamos. Anotalo ahí en tu agenda. Nos mandó a bautizar a los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anotalo en tu agenda. Nos mandó a enseñar a los nuevos creyentes a obedecer las enseñanzas de Jesús. Nos mandó a hablar en nuevas lenguas, probablemente idiomas, hablar otro idioma para la misión transcultural. Tenemos que orar por nuestros misioneros para que Dios les dé una pronta facilidad para aprender el idioma del lugar donde están sirviendo, si no es en la lengua que conocen. Y Dios lo puede hacer. Yo sé personas que en pocos meses ya pueden hablar una barbaridad el idioma, un idioma diferente. Hacer lucha espiritual contra toda amenaza de muerte. Dice, tomarán en sus manos serpientes y cuando venga algo venenoso vinculado a la muerte, no les darán daño alguno, y sanar a los enfermos. Y yo quiero que los cielos se abran sobre esta iglesia para que todos y cada uno de ustedes estemos juntos haciendo esta tarea que Dios nos mandó. Esta iglesia tiene que despertar. Hay muchos que están dormidos. Hay muchos que están cómodos. Estas 3 mujeres se podían tranquilamente haber quedado tranquilas en su casa cuando llegó el primer día de la semana, el domingo. Sabían que Cristo estaba muerto, quedarse ahí tomando su cafecito, su media luna, desayunar tranquila. Bueno, después vamos, ¿qué nos vamos a apurar si el muerto está? ¿A dónde va a ir? ¿Qué nos va a decir? ¿Llegaste tarde, María? Pero ellas querían estar en la primera fila. Y hermanos, cuando nosotros conocimos a Cristo, mi esposa y yo, ahora me doy cuenta, en ese momento no me daba cuenta, nosotros queríamos estar en la primera fila, queríamos servir. En lo mucho, en lo poco, con gente, sin gente, queríamos estar ahí, sirviendo al Señor. Porque entendimos lo que Cristo hizo en la cruz. Entendimos todo el proceso doloroso en el cual nuestro Señor Jesucristo estuvo en favor nuestro. Y claro, saben que Jesucristo decía, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y la vida, decía. Y quisieron matar a la verdad. Como Jesucristo seguía diciendo la verdad, dijeron, bueno, lo matamos a Cristo y no va a hablar más la verdad. Muerto el perro, muerta la rabia. Y la verdad a los 3 días se levantó y siguió proclamando la verdad. Y ahora nos dejó a nosotros para que en su nombre y bajo la dirección del Espíritu proclamemos la verdad del Evangelio. Hermanos, quiero cerrar con estos 3, más de 3, lecciones que aprendemos a través de todo este breve estudio que hemos hecho. Primero, cuando nos parece que todo terminó, Dios está comenzando. Hay quienes dicen, nosotros le ponemos un punto a una parte de nuestra historia, un punto, y el Señor le pone una coma porque tiene que seguir. Fíjense, no podemos juzgar los planes de Dios antes que Él termine. A veces nos deja saber, pero a veces no lo que va a hacer. Lo que parecía un fracaso el día viernes en la cruz, terminó siendo una victoria el día domingo. Nadie se lo esperaba, si bien Él lo anunció. No concluyas a la mitad de lo que el viernes de la historia significó, porque todavía hay más por hacer.
Los apóstoles estaban en lágrimas el día viernes, el día sábado y el día domingo estaban reconociendo que Jesucristo había resucitado, y ya dice la palabra que salieron a predicar el Evangelio y conquistaron todo el gobierno de Roma y otros lugares. Si Dios no decide revelarnos algo, sus cosas, nosotros jamás las conoceríamos. Pero Dios está en el negocio de revelarse a sí mismo. Dios es un Dios soberano que revela de acuerdo a su voluntad. Una cosa que no nos reveló es qué pasó en la tumba. Que vino un rayo poderoso y atravesó la pared de la tumba y llegó al cuerpo de Cristo y lo levantó. No sabemos. No nos lo reveló la palabra de Dios. Y no nos lo reveló porque no lo necesitamos, porque tenemos fe para entender lo que pasó en ese momento, para creer lo que pasó en ese momento. Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Si uno piensa la situación donde se revela que Jesucristo había resucitado, quienes tendrían que haber sido informados son los apóstoles. ¿Cómo van a ser mujeres que en la época de Jesús a las mujeres no se le creía cuando tenían que declarar en un juicio legal? Tenían que declarar y no se les creía. Dice la historia de que se le creía lo que se le creía a un sirviente, no a un hombre que iba y declaraba y decía lo que tenía que decir, testimonio. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Apreció de que mujeres sean las primeras en creer. Ellas fueron las primeras misioneras de la historia, porque se enteraron de la resurrección de Cristo y fueron y lo anunciaron. Jesucristo en esta historia está reivindicando la figura de la mujer, la tarea de la mujer en la iglesia, importantísima. Dios responde con paciencia a mis limitaciones e incapacidades. Él le responde, quitó la piedra. Yo no lo hubiese podido hacer. Dios utiliza nuestros fracasos para enseñarnos que debemos depender de Él. Los utiliza. Aún después de la resurrección, Jesús siguió utilizando la Escritura más que los milagros para convencer al hombre acerca de su persona. Fíjense, atiendan lo que les leo acá. La fe no viene por los milagros, y los milagros por el ver lo que estoy viendo de los milagros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a través de mi lectura de la palabra de Dios, no por ver milagros. Fíjense que hay iglesias que tienen muchos milagros, uno los ve por internet. Yo digo, Señor, ¿qué es lo que podría, o le pregunto al Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo de que por ahí esos milagros que uno ve en otras iglesias, en nuestra iglesia no son tan evidentes? Hay milagros de conversión y sanidades, pero eso tan evidente y tan a la vista, como se ve en otros lugares, no se ve. Primero me dijo el Señor, no te compares con otros. Primero, compárate con vos mismo. Y segundo, viene el Señor y me dice, la fe es por creer y por creer la palabra de Dios. ¿Sabes lo que tenés que hacer, Carlos? Predicar la palabra. Predicarla, conocela más y predicarla más. Olvídate de los milagros. Yo me encargo de eso. Dale un aplauso al Señor. Él es el que lo hace, hermanos.
Gloria a Él, hermanos, gloria a Él. Es conocer la palabra de Dios y ponerla por práctica. Los milagros solamente ilustran la veracidad de la palabra de Dios. Es una ilustración que respalda la palabra de Dios. Pero lo que produce fe es conocer la palabra de Dios y conocer a Dios. Cristo usó las Escrituras ya reveladas a través de la convicción. Fíjense con Cleofas cuando iban a Emaús, 2 hombres, uno de ellos llamado Cleofas. ¿Qué hizo Jesús para explicarle? ¿Se acuerdan los que han leído que no reconocieron a Jesús? No se daban cuenta que Jesús estaba caminando con ellos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se les reveló Jesús? Dice la palabra de Dios que les explicó las Escrituras y la obra de los apóstoles, de los profetas a través de la historia. Utilizó la palabra de Dios para que ellos se den cuenta que al lado de Jesucristo, que al lado de ellos estaba Jesucristo. Y cuando toman la cena se dan cuenta que ese era Cristo. Usó la palabra para que se les revele que estaba Cristo al lado de ellos. En el momento de tristeza, confusión y frustración nos podemos llegar a olvidar lo que Dios nos dijo, como pasó con los apóstoles. Se olvidaron que iba a resucitar e ir a Galilea. Otra enseñanza, la número 7, la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Toda mentira tiene una verdad que la cancela. Toda mentira, no algunas. Hay una verdad que la va a cancelar. La verdad triunfa siempre. Durante 2000 años se trató de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya les había dicho algunas cosas. Jesús solo se desmayó en la cruz y luego revivió. Jesús resucitó. Esa es la verdad. Y por último, la resurrección prueba la divinidad de Cristo. La resurrección prueba la divinidad de Cristo, porque solo Dios tiene el poder de vida en sí mismo. Y demostró que cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, tenía razón. Porque ahora nosotros descubrimos que Cristo sí es el camino, la verdad y la vida. Él lo es. Porque nosotros somos testigos de eso. Qué bendición tan grande. Ponete de pie, hermano. Hermana, ahí donde estás, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos por un momento. Les quiero preguntar si hay aquí alguien visitándonos en el día de hoy. ¿Alguna visita que vino, que lo trajo alguien, no? Somos todos de la casa o de alguna manera nos conocemos. Mantén tus ojos cerrados ahí. Yo no sé cómo estás viviendo este día de resurrección. Esta palabra es importante porque hermanos de la iglesia temprana de Corinto tenían sus dudas. Se ve que el pensamiento griego acerca del cuerpo y acerca de la resurrección no les ayudaba a entender algo que
evidentemente es obra del poder de Dios, no es algo que el hombre puede hacer. Y se ve que a algunos les costaba entender esto. Y como bien vimos en el estudio que sin su resurrección no hay fe, no hay salvación, no hay nada. Por eso, Espíritu Santo, revélanos una vez más la obra de Cristo en nuestros corazones. Y cuando vamos a hacer algo, que lo hagamos por amor a Dios. No por lucirnos, no para que otros vean lo mucho que trabajo. No esperando una palmadita de que qué bien que lo haces. Yo ruego por los que estamos con el micrófono en la mano alguna vez que el orgullo jamás se acerque a nosotros. Sobre los que están tocando los instrumentos, que lo hagan con humildad para el Señor, para servirle a Él, para que a través de la alabanza y la adoración se levante un altar de adoración. Y ahí, reconociendo la grandeza de nuestro Dios, nos humillemos y entreguemos todo nuestro ser en ese altar. Tócanos, Espíritu Santo, ahora. Tócanos. Espíritu Santo, desciende en este lugar con un renuevo fresco de tu unción sobre cada uno de nosotros. Levanta tus manos al cielo si así lo querés. Están abiertos los cielos en este lugar. Cuando se predica la palabra, el Espíritu Santo está ahí, moviéndose de uno a otro, ayudándonos a creer, ayudándonos a darnos cuenta que necesitamos más del Señor. Y ahí Jesucristo al mismo tiempo le está diciendo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces hay duda, hay distracción, hay pereza. Y ahí el Señor le dice al Padre: perdónalos, Señor. Ayúdalos a que crean. Toca sus corazones. Bendecilos. Ayúdales a creer que estoy vivo, totalmente vivo. Y estoy ahora a la derecha del Padre, intercediendo en favor de todos y cada uno de ellos, nosotros que estamos acá. Jesús desde la cruz intercedió. Le dijo al Padre: no le tengas en cuenta sus pecados. Intercedió por su mamá cuando le dijo a Juan que cuide de su madre. Jesús partía. Intercedió por la mamá. Y esa es una tarea que Jesucristo no dejó de hacer. Hoy sigue de la misma manera intercediendo en favor nuestro, pidiendo por nuestras necesidades, cuidando de nosotros, presentándonos delante del Padre. Y así Él hace toda la obra en favor nuestro. Subió a los cielos, pero no nos abandonó. El Espíritu Santo nos acompaña día a día. Por eso, Dios, bendícenos en esta hora. Fiel a tu palabra, Dios mío, si hay alguien en este lugar que en este momento está padeciendo alguna enfermedad o está en el proceso de sanación, sánalo, Padre, de una vez por todas, ahora, en el nombre de Jesús. Lo hacemos en tu nombre, obediente a lo que nos has mandado a hacer. Y te ruego que levantes esta iglesia en fe, Padre. Que todos estemos trabajando codo a codo, ayudando, visitando, hablando del Señor, invitando a las reuniones, codo a codo, Padre.
Espíritu Santo, desciende con un espíritu de servicio, como descendiste sobre nosotros, sobre mi familia. Hermano, nuestra hija menor ayer estaba predicándole a los jóvenes en la iglesia donde va. Y una de las cosas que anhelábamos en nuestro corazón, nos entregamos a Cristo ni bien cuando teníamos una de nuestras 3 hijas en ese momento. Pero ahí empezamos a orar y a clamar y a suplicar para que sean siervas del Señor. Mujeres que amen a Dios, que sigan su palabra, que les sirvan. Y oramos y clamamos. Por ahí se distraían, por ahí se nos iban de un lado a otro, algunas, no todas. Y ahí orábamos y volvían y se fortalecían y seguían buscando al Señor. El poder de la oración intercesora es enorme, enorme. Desciende, Espíritu Santo. Sacá de nosotros toda pereza, toda comodidad, toda distracción. Llévatela, Señor. Llevamos todo eso a la cruz de Cristo. Ahí muere la pereza, el desaliento, el desgano, la indiferencia. Levántanos con ese poder maravilloso, Señor, que utilizaste para levantar a Cristo, tu Hijo. Bendícenos, ayúdanos, guíanos. Y ahora, Señor, que vamos a tomar la cena que nuestro Señor ordenó el día jueves antes de morir.